Bueno, muchas gracias en nombre de Alejandro. Y ahora vamos a comenzar la conferencia César Vergada. Y voy a invitar primero a la doctora Patricia Papendiek, miembro del CEDIE, del Centro de Investigaciones Endocrinológicas Pediátricas del Hospital Ricardo Gutiérrez de Argentina, a presentar a la receptora de este premio, que reconoce el liderazgo, la trayectoria y la excelencia académica, que es la doctora Ana Chiesa. Invito a Patricia para presentarla. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy la doctora Ana Elena Chiesa, recibe el merecido premio César Vergada, año 2022, en reconocimiento a su trayectoria, y para mí es un gran honor presentarla. Este premio se otorga en memoria del doctor César Vergada, quien fuera socio fundador de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica en el año 1986, con el objetivo de integrar a los endocrinólogos pediatras y estimular el desarrollo de la endocrinología pediátrica en América Latina. El doctor César Vergada inició su formación como fellow en el Hospital Johns Hopkins en Maryland, en Estados Unidos, con el doctor Lawson Wilkins. Luego se sumó como endocrinólogo infantil a la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, bajo la dirección del doctor Martin Cullen, y finalmente, desde el año 1973 y hasta el año 1997, fue el jefe de la misma, contribuyendo a la formación y entrenamiento de numerosos profesionales de la Argentina y Latinoamérica. Este premio se entrega desde el año 2007 y desde el año 2009 se entrega solo a miembros de la SLEP, y es la distinción más prestigiosa de la SLEP, y se otorga en reconocimiento a la excelencia, al liderazgo y a la destacada contribución al campo de la endocrinología pediátrica. Repasemos un poco la trayectoria de la doctora Ana Elena Chiesa. La doctora se graduó como médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en el año 1979. Luego realizó la residencia en endocrinología infantil en la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, bajo la dirección del doctor César Vergada, desde 1980 a 1984. Luego fue médica concurrente del Servicio de Pediatría del Hospital de Agudos Fernández, y en el año 1988 se incorporó como médica a la Fundación de Endocrinología Infantil. En el año 1990 fue nombrada médica de la División de Endocrinología del Hospital de Niños de Ricardo Gutiérrez, donde trabaja desde ese entonces o hasta la actualidad. En el año 2002 finalizó su doctorado en medicina en la Universidad de Buenos Aires. En el tema fue pesquisa neonatal de fenilcetonuria con calificación de sobresaliente. Desde el año 2008 fue nombrada investigadora del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sus principales temas de investigación han sido el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la patología nodular tiroidea. En el año 2010 fue nombrada coordinadora médica del programa de pesquisa neonatal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente en el año 2016 como investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. La doctora Ana Chiesa tuvo un gran desempeño en la docencia y la investigación, principalmente en el campo de la tiroideología infantil. Fue profesora titular de la Cátedra de Endocrinología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, colaboradora docente de la carrera de especialista en endocrinología pediátrica de la Universidad de Buenos Aires, de la maestría en endocrinología de la Universidad Austral y profesora de la carrera de especialización en endocrinología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Tucumán. Fue directora de numerosas tesis y becas. Para mí ha sido un gran honor que ella haya sido mi directora de tesis doctoral, de la que he aprendido muchísimo. Ha publicado más de 100 trabajos, 4 libros, 9 capítulos en libros, y ha recibido 17 premios de distintas sociedades científicas, y dentro de ellos se destacan
el Premio Reina Sofía de Investigación en la Prevención de Deficiencias en el año 1998, otorgado por el Real Patronato de Prevención y Atención de Personas con Minusvalía. El tema fue Prevención de la Discapacidad Mental y Física que originan las enfermedades genéticas y metabólicas inaparentes al nacimiento. Ese reconocimiento lo recibió junto con la doctora Gruñeiro de Papendick y Laura Prieto, colaboradores de la Fundación de Endocrinología Infantil. Además recibió el Premio César Bergadá, otorgado por la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires en el año 2009, acerca de la pesquisa neonatal de hipotiroidismo congénito e hiperplasia suprarrenal congénita, junto con los doctores Gruñeiro de Papendick, Laura Prieto, Virginia Méndez, María Laura Pardo Campos, Ana Kesselman e Ignacio Bergadá. Es de destacar además que tuvo el honor de haber sido elegida como delegada de la SLEP para el Consenso Europeo 2021 de hipotiroidismo congénito. Ana se destaca por ser una excelente compañera, colega, siempre dispuesta a escuchar y dar sabios consejos, por su pensamiento crítico, su dedicada e incansable actividad académica. Ha logrado formar equipos de trabajo en distintas áreas de la tiroideología, contagiando su entusiasmo y brindando a sus pacientes una excelente atención. Además, se destaca por su capacidad, por su sentido del humor y por su gran capacidad para escribir y describir a las personas y las situaciones que la rodea, siendo que fue la guionista de los actos de cierre de la división durante muchos años. Como ustedes pueden ver en estas fotos, Ana y distintos miembros de la división participando de estos actos de cierre. En estas fotos podemos ver a Ana rodeada de afectos y colegas a lo largo de toda su carrera. Toda esta inmensa trayectoria no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de su hermosa familia, compuesta por su esposo Bubi, sus 4 hijos, Julia, Catalina, Mariano y Horacio, y sus 3 nietos, Nico, Fermín y Felipe. Para finalizar, quiero compartir con ustedes este texto de Eduardo Galeano titulado El Mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay 2 fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Así como estos últimos fuegos que iluminan y nos encienden, así es el de mi maestra, colega y amiga, Ana Quesa. Felicitaciones, Ana, por este merecido premio en mi nombre y en nombre de toda la División de Endocrinología del Hospital de Niños. Bueno, te invito, Ana, a pasar acá al estrado a dar tu conferencia. Bueno, difícil ahora. Sí es una antorcha la que uno pasa en el fuego y da gusto saber que la reciben bien y un inmenso honor poder dedicarme a este tema en la conferencia, porque fue el mismo doctor César Bergadá que un día me dijo, ¿no le gustaría dedicarse a hipotiroidismo congénito? A mí me parecía bastante aburrido, porque ella era residente y no había screening en ese momento, pero yo en ese momento agarraba cualquier cosa. y algunos lo saben, incluso Ignacio se lo he dicho, siento que se ha cumplido un sueño de él cuando la patología dio el paso que dio con el screening. Así que bueno, vamos a hablar de esta entidad.
Muchas gracias, Patricia, me dejaste un poco descolocada. Espero no aburrirlos, voy a tratar de transitar por la patología en conceptos conocidos y algunos nuevos y tratar de introducir algunas cosas que hemos aportado en toda la trayectoria que tenemos en este tema. Entonces, entendemos por hipotiroidismo la insuficiente producción de hormona tiroidea y una adecuada función de la misma en los tejidos periféricos presentes desde el nacimiento o aún antes, pero en realidad esto se puede ver a múltiples defectos, con todavía una etiología desconocida y un background genético que está tan de moda ahora para todo que en esto todavía no es muy claro. Para que una función tiroidea sea normal, a ver si puedo acá, ¿se ve el puntero más o menos? Ahí. Para que una función tiroidea sea normal, tiene que haber una adecuada organogénesis de la glándula con un equipamiento normal de la maquinaria de síntesis hormonal. Tiene que haber un eje indemne y aceitado para que la función pueda ser regulada. Y tiene que haber una eficiente sensibilidad en los tejidos que puedan transportar la hormona, convertirla en formas más activas y receptores que estén dispuestos a acceder a la señal y proceder normalmente. La hormona tiroidea es por excelencia la hormona que tiene que ver con el desarrollo madurativo y de hecho su falta produce un retraso mental importante y esto ocurre aún antes del nacimiento en un periodo crítico de hormona de acción especialmente visible en el ser humano desde el momento de su formación a las 4 semanas en la glándula hasta después del nacimiento. La madre protege al niño durante la primera mitad del embarazo y ya después el niño, junto con su eje activo, empieza a segregar hormona para, en el momento del nacimiento, mediante el pico de TSH, proveer durante las primeras semanas de vida mayor cantidad de hormonas, dado que ahí la ayuda de su mamá se acabó. Él va a necesitar estas hormonas. ¿Para qué? Para que el desarrollo neurológico, para el crecimiento, para la pubertad, para el desarrollo y también para la función normal de cada uno de los tejidos en cada una de las situaciones en que puede estar, incluso en sus edades. Si clasificamos el hipotiroidismo congénito de acuerdo a primario, central o periférico, por lo que les acabo de explicar, tendremos causas permanentes y transitorias de los mismos. Y quiero recalcar que transitoria significa que en algún momento se le va a pasar de ninguna manera que el niño no está expuesto a un riesgo cuando tiene un hipotiroidismo en un periodo vulnerable del sistema nervioso central. Sin embargo, las causas del transitorio son perinatológicas, generalmente, y tal vez sea un espectro distinto a la patología, mientras que la permanente, sobre todo a la que me voy a referir hoy por motivos de tiempo, salvo raras excepciones, voy a mencionar el central, el periférico no, el permanente tiene como causa principal la digenesia tiroidea, o sea, la no formación, con una menor proporción de dishormonogénesis, y algunas entidades que tienen que ver tanto en una como en otra. Y dentro de este gran grupo, incluso de los digenéticos y algunos pocos dishormonogénicos, cuadros sindrómicos que han ido apareciendo de la mano de pacientes reconocidos con trastornos tiroideos que tienen manifestaciones extratiroideas, en las que se puso gran expectativa, pero que en este momento, para los primeros factores, solo explican entre el 1 y el 5% de los pacientes afectados. Muy bien, entonces, me pasé. Vamos a hablar un poquito de la digenesia tiroidea. La digenesia tiroidea es la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito. La glándula tiroidea se forma, como les dije muy temprano, esto es el esbozo tiroideo. Siempre se forma, no prevalece. No se sabe por qué, no avanza, no se forma la glándula y es de origen esporádico, con predominancia femenina, no en severidad, sino en prevalencia. No es familiar, pero los franceses vieron que los familiares de hipotiroides congénitos tienen más alteraciones de la glándula, es discordante en gemelos, desafiando a Mendel, tiene variaciones, no tiene variaciones estacionales, pero en Japón se ha visto algo relacionado con la geografía, creo que hay un póster por acá que dice lo mismo en Colombia. Tiene una prevalencia de manifestaciones extratiroideas, tanto en cuadros sindrómicos como asociados a cromosomopatías y otras anomalías como anomalías cardiovasculares, uronefrológicas, pequeñas de musculares, de dientes o de alteraciones del pabellón auricular en los pacientes que tienen digenesia. La etiología todavía no está clara, se ha atribuido a mutaciones somáticas tempranas, no se pudo demostrar, no hay evidencia de factores epigenéticos.
Y entonces los avances en este campo están focalizados en la detección de nuevos genes que actúan en distintas etapas de la morfogénesis y la diferenciación funcional. Les recomiendo este trabajito de Narumi de este año, donde mediante estadística genómica amplia pudieron identificar en una cohorte de pacientes japoneses un locus de riesgo en el cromosoma 2 con genes asociados a la vía WTN que, aumentando su actividad, estarían presentes, no producirían, porque los mecanismos no, en pacientes con atiriosis y ectopía. Y esto fue validado por los mismos hallazgos en una cohorte alemana. Así que está como, estos dos genes ameritan ser introducidos en un panel para estudiar genesia. Muy bien. ¿Qué pasa en este periodo de formación de la glándula? La formación de la glándula es esto del esbozo, la especificación, migra, se localiza, se lobula, prolifera y después se diferencia funcionalmente en un proceso embriológico de dependencia contextual que implica factores internos y externos, entre ellos combina la angiogénesis, la polarización celular, la maduración celular y su adhesión, como base de la síntesis tiroidea posterior. En ventanas de desarrollo críticas temporoespaciales, factores de transcripción reconocidos como PAX8, NKX2.1, TTF2, junto con genes más específicos de la función adulta madura, como el receptor de TSH, TP-ONIS, etc., intervendrían en la morfogénesis, quedando después como promotores de la función tiroidea más especial. Esta ventana de acá, la especificación a migración, fue estudiada ampliamente por este grupo que hizo un experimento para mí fascinante de tiroides embrionarias, tiroides adultas y tejidos no tiroideos con transcriptomas, y agrupó 4 grupos de genes que tienen distinta expresión en este periodo. Algunos genes como TGO y tiroglobulina y tiroperoxidasa que se apregulan, o sea, se sobreexpresan, o sea, aumentan su expresión desde el periodo embrionario en adelante. Otros como los factores de transcripción que aumentan su expresión pero después mantienen su expresión como está marcado acá. Algunos que solo se regulan en el periodo, se sobreregulan en periodos transitorios en el periodo embrionario, y otros que solamente están presentes con alta expresión en la tiroides bien madura como la de iodinasas. Esto explica solo un pequeño periodo de esto y irá sumando genes para que los podamos poner para estudiar esta entidad. Fascinante. Y entonces ahí estamos en los sindrómicos. Los sindrómicos, más que genes así aislados que hacen una cosa u otra, son aquellos que se presentaron con el modelo del paciente patológico. El modelo del paciente patológico muestra que tiene expresión en otro tejido con manifestación extratiroidea. TTF1 en el corazón y el sistema nervioso, FOXC1 en todo lo que es orofacial y cabello, PAX8 riñón y urogenital, NKX2.1 corazón, y así podemos seguir con el gris. La tubulina fue encontrada en forma fortuita y tenía que ver con las plaquetas y su adhesión, y parece que las células tiroides foliculares se pegan sobre neurofibrillas para poder adherirse después, o sea que explicó, y así distintos síndromes, genes fueron apareciendo como candidatos dentro del modelo, que fue encontrado no solo por buscarlo, sino con estas nuevas técnicas de Next Generation Sequencing, que encuentran las formas moderadas de los espectros de las alteraciones génicas. Y ya otros síndromes, como el Alagille, el DiGeorge o la artrogrifosis, incluso relacionada con la netrina. Todo esto es estar tiroideo. ¿Qué pasa con la tiroides en estos síndromes? De todo pasa. Pasa que desde la digenesia hasta una tiroides normal o una alteración funcional se puede ver asociada a cualquiera de estos síndromes. Entonces todavía hay mucho por ver, pero evidentemente estos también acreditan para que uno los ponga en un panel. Muy bien. Seguimos entonces con el otro gran grupo, que es el grupo de las dishormonogénesis. Y las dishormonos, que ustedes saben que la síntesis tiroides ocurre en vasos altamente regulados que van desde el atrapamiento del yodo, su paso a la membrana, a la luz folicular a través de la membrana, el armado de la maquinaria de la organificación con la síntesis de tiroglobulina, acoplamiento, la provisión de agua oxigenada con DOX y con TPO, la deshalogenación y la liberación. Todos estos pasos pueden estar alterados con una expresión genética autosómica recesiva y son considerados errores congénitos del metabolismo,
pueden repetirse con una frecuencia de 25% en cada gesta. La información en la familia es distinta, pero tiene un alto espectro también, porque pueden ser monoalélicos o bialélicos. Y existen otras dos entidades relacionadas con la sensibilidad de la célula tiroidea al TSH, que tienen que ver con el receptor de TSH y la proteína GNS-alfa. Con relación al receptor de TSH, que era, perdón, muy atrás, el receptor de TSH, que era una gran promesa para algunas poblaciones, no es tan fácil encontrarlo en algunas poblaciones, no es tan frecuente, pero sí tiene una forma de expresión muy variada, yendo desde la digenesia, porque TSH es el primer diferenciador del esbozo, y hasta la dishormonogénesis propiamente dicho, con solo una hipertirotropinemia. Entonces, bueno, seguimos con otro pensamiento. Tal vez no sea todo tan estanco, tal vez no sea todo tan fácil y tan derechito, tal vez los dos compartimentos estén muy mezclados. Y a raíz de eso tenemos esta teoría que dice que la nueva visión que se ve es que el origen puede ser oligo o multigénico, con defectos heterogéneos en genes que se asocian con un lado o con el otro de la función de la tiroides. Y al respecto, nosotros pudimos incluir a algunos de nuestros pacientes, tanto digenéticos como dishormonogénicos, en el estudio realizado por la doctora Ropelato y su grupo, Paula Scaglia, primera autora, del estudio genético de enfermedades endocrinas. Y tuvimos pésimos resultados con digenesia, muy mala efectividad y casi un 50% cuando era dishormonogénesis, cuando el fenotipo es más claro y uno tiene más idea de lo que está pidiendo. Pero también podríamos resolverlo con gen candidato. Así que bueno, esos son nuestros resultados de acá. Sin embargo, con el doctor Nicola en la provincia de Córdoba pudimos estudiar algunos pacientes con agenesia discordante, que es decir, que forman la tiroides pero no capta, y sospechando receptor de TSH, estudiamos un montón de pacientes, eran 15, no encontramos receptor de TSH, estudiamos NIS y no encontramos tampoco defectos en el NIS. ¿Y qué encontramos en uno de ellos? Encontramos que no había formado su tiroides, que le había formado la tiroides, pero que no captaba el NIS y tenía un defecto heterocigota compuesto de tiroglobulina. ¡Chan! Entonces, ¿qué pasó? Explicamos esto, o lo explican la expresión de esto, que la tiroglobulina alterada con pérdida de estabilidad estresa al retículo y no permite que NIS, en la célula diferenciándose, exprese en la membrana y se produce la digenesia. Y es un defecto de la hormonogénesis. Solo para pensar. Muy bien, entonces seguimos y vamos a ir un minutito al transitorio, perdón. En el transitorio, el hipotiroidismo congénito transitorio, ya les dije que no por transitorio es benigno, tiene que ver con formas, estadios de la madre, generalmente de la madre hipertiroidea o anticuerpos, o exceso de efecto de yodo, y también pudimos evidenciar defectos dishormonogénicos en estos dos trabajos junto con la doctora Rivolta y el grupo del doctor Targomnik, donde en una familia con niños afectados por hipotiroidismo congénito no tan severo en el momento de nacer, al ser revalorados en la infancia, fueron transitorios, pero eran heterocigotas compuestos del gen DUOX. Aparentemente, la función de DUOX puede ser salvada a lo largo de la infancia, la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito transitorio vinculado con dishormonogénesis. ¿Cómo diferenciamos a los chicos transitorios? Bueno, si esperamos diferenciarlos por la TSH neonatal, no hay éxito, porque pueden tener tanto TSH muy altas como TSH más pequeñas, tampoco el perfil tiroideo, si bien como población parecerían ser más moderados o más leves que los chicos definitivos, hay chicos muy severos, miren las colitas de la población, y la probabilidad de transitorio aumenta cuando hay enfermedad tiroidea materna, cuando hay una glándula en su lugar, si bien a veces los anticuerpos pueden bloquear la captación, y sobre todo hay bastantes trabajos ahora diciendo que si yo medico un chico y se pone hipertiroideo con dosis normal, tal vez pensemos que es un transitorio, o que sí necesita después de los 6 meses dosis muy bajas por debajo del 1.3 microgramos kilo día, o algunos dicen 3, después de los 3 años, este chico tendría que ser revalorado porque es un transitorio. Muy bien. Durante todos estos años hemos escrito muchísimos trabajos, para mí son un montón, siempre en colaboración, siempre multidisciplinarios, siempre dirigidos en general a genes candidatos, porque eran de modelo de pacientes que teníamos,
describiendo mecanismos fisiopatológicos, tratando de encontrar la frecuencia de las mutaciones en nuestro medio, pero siempre tratando de preservar una aproximación traslacional. ¿Y qué significa esto? Viene un paciente, sospecho algo, lo estudio, lo conozco, lo pienso, y después el conocimiento que adquiero me ayuda para atender a los chicos que vienen después, que van a tener lo mismo. Ese es como yo traslado el conocimiento que se adquiere. Muy bien, seguimos entonces y ahora sí hablamos del screening de hipotiroidismo, que es, ustedes saben que la identificación neonatal de esta patología ha prevenido el retraso mental de millones de niños en todo el mundo y con una evidencia muy alta en el consenso. Dice que hay que hacerlo en todo el mundo, que la detección temprana previene el daño mental, que la prioridad inicial del screening neonatal es identificar todas las formas de hipotiroidismo congénito primario, leves, moderadas y severas, todas con evidencia muy fuerte. Y en general esto se hace en todos lados con el marcador TSH, que es un marcador robusto, quiere decir que tiene pocos falsos positivos, pocos falsos negativos. En relación a las fallas que puede tener TSH no detecta defecto de transporte, cosa que no importaría, y tampoco detecta defectos centrales. Nosotros tuvimos oportunidad con el grupo de la doctora Braglaski, doctor Vergadá y la gente de FE y también de la división de ser Tapa el Hormone Research con gran orgullo por este trabajo con un piloto bien acabado, bien llevado a cabo, tratando de añadir T4 a la determinación de TSH en papel de filtro y pudimos decir que esta condición que T4 era el marcador de una condición de deficiencia múltiple en 1 cada 22.000 chicos. O sea que la frecuencia es igual a la de otros trastornos para los cuales la pesquisa por tándem está implementada. O sea que esto, la verdad, que fue muy bueno. Pudimos identificar estos chicos, algunos incluso antes de la sospecha, pero la estrategia es cara, es muy cara, y además requiere de un workout endocrinológico fascinante para los endocrinólogos, pero uno necesita en los diagnósticos diferenciales un trabajo increíble que en este caso fue desarrollado fundamentalmente por la doctora Braglaski. Muy bien, seguimos entonces. TSH, la recomendación del consenso es que si tenemos dinero, tendríamos que pensar en incluirlo, porque vale la pena. TSH se altera por corticoides y dopamina desde el eje central y este trabajo que fue pionero, hecho con la doctora Gruñeiro, mi jefa, en ese momento, de cómo era el pico de TSH en el momento de nacer, pudimos ratificar que no antes de las 36 horas de vida había que hacer el screening de TSH, de hipotiroidismo con técnica Delfia, y dado que el pico no... El aumento de TSH no permitía diferenciar con chicos normales. La estrategia es a todos, en papel de filtro, no voy a ahondar en esto, antes de derivar al referir, y hay muchísimas otras estrategias a tener en cuenta un screening para pretérminos, para gemelos, para síndromes genéticos, qué pasa con el hijo de hipertiroidea, qué pasa con la exposición al yodo y los chicos de terapia. Para remarcar, hay que tener valor de referencia para el periodo perinatal. Si uno no tiene esto, realmente poco puede interpretar de las situaciones que se salen de lo normal y siempre creer en el background clínico. Siempre creer en el background clínico. Solo para ratificar lo que se decía hoy en los grupos, nuestra región es muy heterogénea, pero ya 17 de 20 países, de los otros no tengo información, rastrean para hipotiroidismo congénito, pero con problemas. Estamos tratando de identificar los problemas y el primer problema es la falta de registro, la atomización y la disociación posanalítica, o sea, uno detecta, pero el chico queda librado en su seguimiento a su propia suerte. Así que esto es algo para trabajar y para identificar, pero vamos muchísimo mejor que hace muchos años, que era casi inexistente, porque Cuba empezó en los 60. En nuestro país, el doctor Vergadá fue pionero. En ese momento la doctora Jorgansky había llevado a cabo una pesquisa con signos que fue inefectiva porque ya se encontraban tardíos, y fue la doctora Gruñeiro en la Fundación de Endocrinología Infantil quien puso en marcha la pesquisa neonatal que FEI como ONG pasó después a los programas públicos como el Know-How. Sobre más de 8 millones de niños pesquisados por programa, la incidencia actual es de 1 en 1900. Fíjense, está a punto de dejar de ser una enfermedad rara, porque ya bajamos de 1 en 2000,
vamos a ver qué definimos. Y esto sí, la tasa de nacimiento es la que decían prepandemia, serían entre 300 y 400 niños por año con una muy buena cobertura. Esto salió en esta publicación, también con participación de nuestro grupo, y nos dedicamos incansablemente a escribir en castellano para difundir la pesquisa neonatal en la región. También hicimos algo en otro idioma, pero lo que necesitábamos era difundir en lenguaje en claro y ver que esto era necesario. ¿El hipotiroidismo congénito luce así? No, nunca luce así en el alta de la maternidad. Solo el 1% de los chicos tienen clínicas en el momento de nacer o cuando se van de la maternidad. Pero, ¿qué pasa si entra un chico así con una pesquisa normal en la mano? Bueno, duden de la pesquisa, es lo primero que tienen que hacer, dudar de la pesquisa, porque hay un error cada 100 positivos, o sea que eso puede ser. Y la otra cosa es hacer un perfil. Y cuando uno hace un perfil, se encuentra que tal vez, cuando yo use de marcador TSH, puedo tener hormonas bajas con TSH baja, y estos trabajos, identificando la mutación de la subunidad beta de TSH, hechos con el doctor Domínguez y la doctora Gruñeiro, permitieron decir que esta era una mutación prevalente en nuestro medio y estos chicos previenen el retraso mental si uno los identifica temprano. Así que no subvaloren la clínica con una pesquisa normal porque estos chicos también previenen el retraso mental a pesar de ser centrales, ¿sí? Muy bien. Entonces, la incidencia de hipotiroidismo congénito ha aumentado durante el transcurso de estas últimas décadas. Cuando yo empecé estaba por acá, no estaba tan lejos. Estaba por acá, era 1 en 3.000 y demás. En este momento estamos en este número. La causa del aumento de la frecuencia de hipotiroidismo congénito son los cambios en la metodología, los cambios en las poblaciones estudiadas que incluyen a los prematuros que antes no eran pesquisados en forma adecuada y entonces eso aumentó, las cromosomopatías. La inclusión de poblaciones con deficiencia yodada. Nosotros utilizamos TSH como marcador de deficiencia de yodo en poblaciones. Nuestro país tiene una deficiencia corregida y tuvimos algunos trabajos para comprobar que la suficiencia era buena para interpretar el resultado del screening, pero el gran protagonista del aumento de la frecuencia de TSH es que incluimos otra población porque bajamos el cutoff. Entonces, al bajar el corte de la pesquisa con TSH, incluimos una población de niños, recitamos más, diagnosticamos más, pero aquellos que diagnosticamos eran chicos que eran la cola del espectro del hipotiroidismo congénito con glándulas eutópicas. Nos cambió un poquito el espectro. ¿Nos interesa? Sí, por definición nos interesan todos. ¿Sí? Pero en realidad no sabemos si, o sea, como endocrinólogos nos interesa a todos, no sabemos si como salud pública nos interesan todos, porque las consecuencias deleterias de esta enfermedad no la podemos avalar en este grupo. Sin embargo, si uno decide un cutoff más bajo, los pacientes deben ser seguidos y uno tiene que saber qué pasa. Y al respecto, tuvimos esta experiencia en la Fundación de Endocrinología Infantil, 6 años con corte de 15, 6 años con corte de 10, la frecuencia aumentó de 1 en 3.000 a 1 en 2.000, el recall se hizo... se duplicó, se triplicó, pero manejable, pero el espectro de la patología cambió con el doble de eutópicos, ¿sí? Cuando hablamos de la eficiencia diagnóstica, evidentemente una TSH más alta me asegura que va a ser 96%, mientras que una TSH más baja estoy en 1.5%. Quiere decir que de 200 que cito, 3 van a ser, nada más. O sea que es mucho trabajo. Pero la verdad es que, bueno, los encontramos. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, lo que hicimos es ir más abajo. Y vimos la población que pasaba de 8 a 10. Y vimos que con un corte de 10 seguíamos diagnosticando bien, con un buen corte, con un buen recall parecido a este, con un espectro parecido al del último periodo de la fundación, pero que en este grupo, entre 8 y 10, el 85% normalizaba antes del mes de vida, y que teníamos un 10% más de detección, entre ellos un ectópico, lo que motivó que para siempre se quedó el corte ahí, porque ese no lo hubiéramos encontrado nunca, o más tarde en la vida, pero el resto eran eutópicas. Y en el medio nos quedaron 8 chicos, el 8% de esta población, que eran hipertirotropinemias. ¿Qué son hipertirotropinemias? Son estas condiciones definidas por una TSH entre 9, o entre el corte, y entre 8 y 20, en el momento del diagnóstico, con hormonas normales. Y estos chicos, por consenso, deben ser seguidos o medicados. Y lo que vimos hasta ahora, que tenemos 4 años más o menos de seguimiento, es que 7 fueron transitorios.
que nunca modificaron nada y que están bien neuromaturativamente. Estos trabajos dieron origen a trabajos y esta interrogante de cómo están estos chicos con hipertirotropinemia fueron objetos de una revisión sistemática con la doctora Telechea, que hizo un trabajo espléndido que se publicó en el Frontiers del año pasado. Muy bien, seguimos entonces, después de la detección, por definición screening necesita confirmación. Y entonces en una entrevista continente, que dudé mucho si poner esto acá, pero me parece una de las cosas más lindas que tiene esta patología, que es la entrevista que uno tiene con los padres cuando les da el diagnóstico y logra ver en un periodo vulnerable cómo van a adherir, cómo están y los logra tranquilizar en relación al futuro que pueden tener. Uno en esta entrevista tiene que orientar el diagnóstico, tiene que dar el tratamiento y iniciar el seguimiento, y en esa entrevista uno lo que va a hacer es evidenciar el hipotiroidismo y su severidad, para lo cual, este es un gráfico de la tesis de la doctora Papendick, que me acaba de mencionar, donde vimos que los más severos son los atirióticos o los atirióticos aparentes, mientras que la patología en severidad marcada por T4 está repartida en las otras categorías, y vamos a categorizar los hallazgos. Y los hallazgos, digamos, ¿estamos ante un chico sindrómico o aislado? ¿Es digenético o es dishormonogénico? ¿Es definitivo o tengo algo que me haga pensar que tal vez va a ser transitoria? Y entonces voy a entrar en lo que son no categorías etiológicas, son categorías diagnósticas, por las herramientas que uso. Y voy a tener la tirosis, sin eco ni centello evidente, la ectopía, la tirosis aparente con disociación ecocentellográfica, la glándula en su lugar con bocio o con glándula normal, los que presumo transitorios y las hipertirotropinemias. Los que tienen asterisco son aquellos que van a necesitar una revaloración más adelante, en general una espera entre 2 y 3 años para que termine el periodo más vulnerable del sistema nervioso central, porque cada vez más sabemos que la vulnerabilidad podría estar en otras funciones. Ahí volvemos a evaluar si existe el estado hipotiroideo como cuando los diagnosticamos, y podemos realizar algunas pruebas específicas, entre otras el diagnóstico molecular, que ahora con esta sospecha que les dije, en general se va adelantando un poco en la indicación. Entonces tenemos muchas armas para esto. Este grupete de gente trabajó en la Separata Montpellier, que está muy linda en relación a la patología, y ahí tenemos el centello, tenemos las hormonas tiroides con una evidencia clara de que los antibióticos son los más afectados en cuanto a niveles hormonales, la radiografía de rodilla-frente, que también fue objeto de publicaciones como edad de inicio del hipotiroidismo congénito intraútero, y este trabajo con la utilidad de tiroglobulina, también muy bien trabajado por la doctora Papendick, donde los niveles muy bajos de tiroglobulina señalan atiriosis verdadera o defectos de síntesis de tiroglobulina, mientras que los niveles extremadamente altos, como valores mayores de 1000, por ejemplo, señalan defectos de organificación, dado que la tiroglobulina se libera poco iodada a la sangre. ¿Qué pasa con lo molecular? Y ya les adelanté. El gen candidato es lo más accesible en nuestro campo, es más claro, cuanto más claro tengo el fenotipo. En dishormonogenéticos o en sindrómicos es casi lo más claro para pedir, cuando se sospecha un desorden monogénico, y en general hay una efectividad diagnóstica del 50%, con una muy pobre eficiencia en las digenesias, aunque yo dijera, bueno, sospecho NKX 2.1, en general uno no encuentra. ¿Qué pasa con el exomogenoma? El exomogenoma se pide cuando uno hace estas cosas que no se sabe bien que tiene el paciente, y esto quiere decir en forma fortuita, encuentro algo y entonces lo añado. ¿Y a dónde lo añado? Y a los paneles, a estos paneles que armo para aumentar la utilidad. Pero ojo, los paneles pueden identificar solo lo que yo puse para medir, o sea, no tiene estos hallazgos fortuitos. Esto es un proceso que está en evolución y que va cada vez más rápido, y surgen hallazgos y genes y demás. Yo los desafiaría a participar en los proyectos que están andando y también en no superponer esfuerzos, porque la verdad que esto es muy costoso, y si uno sobrepone esfuerzos, la verdad que es poco efectivo en la administración de salud. Lo mismo, un montón de trabajos sobre screening y sus condiciones analíticas, sobre las condiciones especiales, sobre las armas de confirmación. Y entonces, ¿cómo trato? Trato rápidamente para llegar al eutiroidismo, para lograr el crecimiento y desarrollo y el normal potencial genético de crecimiento, y trato
de prevenir el sobretratamiento. ¿Cuándo trato? CLEAN, el consenso es muy claro, siempre que T4 esté muy baja, que T4 libre esté muy baja, siempre que TSH esté alta, aún con T4 libre baja, y en esta categoría intermedia de hipertirotropinemias queda librado, así puedo seguir al paciente o no. ¿Cómo trato? Siempre T4, siempre a dosis plena, siempre de marca, si puedo, y para mantener mis rangos deseados de buen control. ¿Y qué pasa con el sobretratamiento? El sobretratamiento inicial definido como TSH suprimida o valores altos de T4 libre ha sido postulado como un posible riesgo para la neurocognición en los niños que tenían esta condición. En realidad, nosotros hicimos este trabajo con la doctora Enacán en 35 niños y no pudimos ver a los 8 o 10 años que hubiera ninguna diferencia entre los sobretratados y los no sobretratados. Pero tal vez habría que trabajar un poquito sobre el criterio, el marcador de sobretratamiento. Podemos conversar. Bueno, uso TSH para seguir cuando me quiero morir, cuando está alta, pero sé que esto requiere un esfuerzo sostenido y hay distintas causas de tratamiento subóptimo. No hay mucho publicado de adherencia y es en lo que trabajamos todos los días. Así que, si alguno tiene ganas, tal vez podamos leer algo de esto, que es muy, muy interesante, pero bueno, lleva un trabajito diseñarlo, ¿no? Bueno, la mejor evolución está relacionada con el diagnóstico temprano, con la dosis inicial y con el adecuado tratamiento a lo largo de toda la infancia. Pero la posibilidad de adherir varía de acuerdo a factores culturales, cognitivos, emocionales, sociales y además, incluso en nuestros países, en la disponibilidad de acceso al tratamiento, que es algo donde a lo mejor conjuntamente tenemos que trabajar. También tenemos el crecimiento como marcador de evolución del hipotiroidismo congénito con la doctora Kesselman y nuestro grupo de tiroides. Pudimos observar en 2 trabajos que la talla no se afecta en los niños al nacer y se afecta en un periodo no crítico para la talla hasta que no llega a la pubertad, pudiendo recuperarse con el tratamiento adecuado si hay un déficit de talla. ¿Alcanzamos el objetivo? Bueno, fíjense, cuando esto no existía, los chicos quedaban retrasados, Esto es un chico que llegó a los 12 años, la verdad que un espanto, pero chicos aún tratados entre los 2 y 3 años tienen retraso mental. Nosotros pudimos en una cohorte de 60 pacientes caso control, en chicos de 9 y 10 años, ver que tenían un desarrollo académico normal, con un IQ, con un coeficiente intelectual normal bajo en las formas más severas, o sea, un poco más bajo que los controles en las formas más severas, con áreas cognitivas afectadas como la velocidad de procesamiento, la flexibilidad cognitiva y la motilidad gráfica. Y esto sí relacionado a etiología. Esto fue de extrema, vieron esto de lo translacional, fue de extremada utilidad. Nosotros mandábamos a testear y nos decían que eran deficientes. Y lo que les pasaba no era que no hacían lo que tenían que hacer, no lo hacían a tiempo, tienen baja velocidad de procesamiento. No es lo mismo no hacer que no hacer a tiempo. Y esto es trabajable y no es reversible si fueron diagnosticados a tiempo. Así que, bueno, lo usamos mucho con la doctora Pardo, que es nuestra psicopedagoga. Bueno, hay problemas a largo plazo, nosotros no los vemos porque no vemos demasiado a largo plazo, están descritos en audición y memoria y hay un trabajo bastante lindo sobre cómo es la arquitectura de los hipotiroides congénitos del sistema nervioso central, que si bien aparentemente el sistema nervioso y la neurocognición les funciona más o menos igual, la arquitectura no es igual. Muy bien. ¿Qué pasa con las familias con esta enfermedad crónica? Pudimos estudiar en esta misma cohorte de pacientes la relación con los padres vistos por el niño. El niño hipotiroideo, cómo ve a sus padres, y ve a la madre como de control estricto y en relación a los controles, y al padre de una forma más cercana. El screening, el diagnóstico de una enfermedad crónica, acerca al padre, que en general es más distante con su hijo. Pero, ¿qué pasa cuando el chico tiene que tener una estrategia de afrontamiento? O sea, ¿cómo soluciona sus problemas? Tiende a paralizarse y se hace más dependiente, como bien sobreprotegido. Y esto también nos sirvió mucho para recalcar la posibilidad de convertirlo en un niño vulnerable, percibido como enfermo con sus padres, cuando lo que hizo fue prevenir la discapacidad. Entonces, ¿cómo los incluye la sociedad? Los proveedores de salud los consideran diferentes o no. Y un concepto que es que cuando las sociedades deciden identificar a estos chicos, cuando nacen, toma el compromiso de avalarlos durante toda su vida para asegurar estos beneficios del diagnóstico. Si no, no tiene sentido la estrategia que se tomó al inicio. Y entonces, ya para terminar,
¿Qué aprendimos? Aprendimos que el hipotiroidismo congénito es una enfermedad frecuente, que la disgenesia es la figura predominante, pero no tiene un origen claro todavía, que el tratamiento y diagnóstico temprano preservan el desarrollo, que este diagnóstico debe ser hecho dentro de un programa de salud pública, que TSH es un marcador primario de la enfermedad y detecta formas que son claramente severas, pero otras que tendríamos que ver cuáles son las consecuencias, que esta estrategia tiene fallas o lagunas o gaps que deben ser recordadas y, si uno pudiera, expandir la detección, que el tratamiento, aunque sea sencillo, debe ser accesible toda la vida y debe avalarse la adherencia, y que cada paso que aumente el conocimiento de una forma basada en la evidencia permitirá un enfoque mejor de la enfermedad. Y entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos son sostener la cobertura del screening, la identificación temprana de los individuos afectados, identificar fallas locales y regionales, promover el desarrollo y, sobre todo, mirar, pensar y comunicar. Y yo creo que esto lo logramos, y con esto me parece que se cumple un poquito lo que tenía pensado el doctor Bergadá en relación a esta patología y a mi persona, y el desafío es seguir andando. Aquí tengo el servicio donde trabajo, con todos ellos que de alguna u otra forma contribuyen a mi formación diaria, con el director, el doctor Rey, el jefe de servicio, el doctor Ignacio Bergadá, y el grupo de trabajo cotidiano, Patricia Papendick, Ana Vieites, Rosa Nakán y Débora Braslaski. Las chicas de FEI, tanto el personal de bioquímico y el personal de laboratorio que contribuye con todas las determinaciones de seguimiento y pruebas. Y last but not least, nuestra neuropsicóloga y Ana Kesselman, que siempre contribuyó en ver el crecimiento de estos niños. Y muchas gracias por su atención.